Vamos a comenzar. Hola y bienvenidos a una nueva ayudantía de neumática y ola hidráulica. El día de hoy veremos un ejercicio de ola hidráulica en donde determinaremos eh, cálculos para bombas y sistemas hidráulicos. Determinaremos factores principales que veremos como por ejemplo presiones, pérdidas de carga y haremos balance de Bernoulli. A continuación veremos el ejercicio. Bueno, para comenzar, yo les preparé el siguiente ejercicio en donde podemos identificar claramente el sistema. El sistema consiste en un estanque de aceite, el cual tiene un filtro, tiene una cañería, un codo, que serían estas singularidades. Una cañería, un codo, aquí entraría la bomba y luego entraría el circuito hidráulico pasando por una válvula, la cual tiene su propio factor K de pérdida de carga y terminaría el sistema en un pistón, el cual funcionaría para extenderse y contraerse. El sistema hidráulico tenemos que recordar que es un sistema cerrado, no, a diferencia del sistema neumático, nosotros podemos purgar el aire o la presión neumática con la cual estamos trabajando, ya que esto no afecta al medio ambiente. En cambio, el sistema hidráulico o el hidráulico eh, es un sistema diferente donde nosotros necesitamos poder reutilizar el mismo fluido para no también contaminar el medio ambiente y al cual nosotros estaremos retornando al estanque. Bueno, en el circuito hidráulico se presentan a continuación, se dispone de una bomba con un caudal específico, el cual mencionaremos más adelante, y un estanque presurizado. Los datos se presentan a continuación. Para el caudal tenemos 90 litros eh, dividido en los minutos y en este caso yo ocupé el programa Smart Solver para poder ir haciendo los cálculos rápidamente. Entonces, por ejemplo, a la variable A le asigné los 90 litros, a la variable B le asigné un minuto y a eso le puse la fórmula igual para que me determinara en metros cúbicos partido por segundo. Este programa yo se lo muestro porque yo lo ocupé mucho en las clases de, ya sea, por ejemplo, eh, diseño mecánico, el mismo clase de, de neumática y hidráulica, transferencia de calor, en distintos programas y esto permite, por ejemplo, entregar PDF y uno puede ir estructurando súper claramente cómo va el ejercicio y más adelante les mostraré, pero yo simplemente voy a, a agregar las variables y el programa va a hacer el cálculo solo. Entonces es muy importante esta etapa inicial en donde yo les muestro qué variable es como el caudal y qué valor entrega. Porque posteriormente, como se ve aquí, yo solamente pongo las variables y él me hace el cálculo solo. Entonces, para comenzar, tenemos caudal, presión del estanque, un bar. Diámetros de cañería, diámetro de succión, 20 milímetros, diámetro de impulsión, 15 milímetros. Y aquí es muy importante, cuando hablamos de diámetro de succión, es todas las líneas verdes. Y cuando hablamos de diámetro de impulsión, es toda la línea roja. Potencia de la bomba. La bomba tiene 25 HP, rendimiento de la bomba es 94%, entonces por ende yo le puse 0,94. La densidad relativa del aceite va a ser 0,9. La densidad relativa del aceite es adimensional, porque es en función de la densidad del agua. Si nosotros decimos que la densidad del aceite es 0,9, la densidad relativa del aceite es 0,9, eso quiere decir que, por ejemplo, la densidad del agua es 1000 por definición, entonces va a ser 0,9 por 1000. Eso quiere decir que son 900 kilogramos litro. Entonces aquí yo le puse densidad del aceite como la variable P a aceite, sería 0,9 kilogramos litro. Y luego tenemos la densidad, esta es una densidad que sería, si no me equivoco, a ver, lo voy a revisar. Deme un segundo. Esta sería la viscosidad cinemática, perdón, no era una densidad, la viscosidad cinemática que está en Stokes sería 0,64. Luego, yo a partir de eso, por ejemplo, calculé las áreas de succión.
¿Y cómo funciona este programa? Por ejemplo, yo le pongo A, A, sub 1, por ponerlo. Esa va a ser mi variable. Va a ser igual a, podemos poner pi, y buscar aquí la variable pi, y si no la aparece, yo ya les recomiendo poner 3.1416, que se equivale al número pi, por, por ejemplo, el diámetro de succión. Y si se fijan, ahí yo ya lo definí, que sería este que está acá. Ya lo definí, ahí lo pongo, y por ejemplo aquí quiero elevar a la potencia, lo aprieto aquí arriba, donde muestra, y le pongo el número 2. Después selecciono todo esto, y para que me dé la fórmula del área, lo tengo que dividir por 4. Finalmente aprieto la flechita derecha para que se posicione en esta forma, de esta forma, y le aprieto el signo igual, y me calcula el área correspondiente. Si se fijan aquí, tiene 0,003 metros cuadrados y aquí es 0,14. Eso se arregla fácilmente con las cifras de aquí. Y ahí se fijan, pueden obtener todo con decimal y fracción. Y también se puede incluso hasta con fracciones. ¿Ya? Así trabaja el programa. Calculamos el área de succión, el área de impulsión, que lo ocuparemos más tarde. Principalmente ahora nos vamos a enfocar en el cálculo de velocidad de succión. Entonces, la fórmula correspondiente va a ser, mi variable que yo voy a definir va a ser V succión dividido, va a ser igual al caudal dividido en el área de la succión, y me va a dar 4,7746 metros dividido en segundos. Para continuar calcularemos el Reynolds, al cual yo designé como Re1, que sería la velocidad por el diámetro de succión por mi viscosidad cinemática, dividido en mi viscosidad cinemática, y me daría un número adimensional, que yo voy a determinar que este número va a ser flujo laminar. De acuerdo a las reglas generales de Reynolds, nosotros sabemos que menor a 2300 es el flujo laminar. Para determinar el flujo de la factor de fricción en la succión, va a ser factor de fricción en la succión 64 dividido en el Reynolds que nosotros obtuvimos, y nos va a dar 0,0429. Para eso, eh, todos estos datos obtenidos vamos a meterlos posteriormente en el cálculo de pérdida de carga por fricción en la tubería, en la succión. Y determinaremos que el largo total, hay que definir primero el largo total de succión. Entonces tenemos L1 por 2 sería L1, 1.2, aquí sale el L1. L1.2 por 2 serían 2 metros 4. Entonces nuestro cálculo de pérdida de carga por fricción en la tubería lo definiremos como HF, F de succión, que lo tenemos calculado aquí, el largo total de succión por la velocidad de succión al cuadrado por la densidad del aceite, acordemos que estamos acá, dividido por 2 veces el diámetro de succión. Y eso me va a dar 52.803 pascales, que equivalen a 0,528 bar. Y esto correspondería a la pregunta B, pérdida de carga generada en la succión. Esa es mi pérdida de carga por fricción en la tubería. Pero esto también se compone por pérdida de carga en las eh, pérdida de carga por singularidades en la succión. Entonces tenemos que definir, tengo K1, K2 en nuestro dibujito, K1, K2, tenemos, hay que considerar este K, este y este. Entonces, tenemos K1, K2, tenemos que la K total sería K1, que corresponde al filtro, más 2 veces los codos que se corresponderían al K2, que y eso igual a 7. Entonces tenemos el K total, que esa es nuestra variable K total, por la velocidad de succión al cuadrado por la densidad del aceite dividido en 2. Y eso me equivale a 71.811 pascales, y eso redondeado son 0,71 bar. Y eso también, todo esto correspondería a la pregunta B.
Posteriormente haremos un, un balance de energía o ecuación de Bernoulli y definiremos que la presión 1 va a corresponder a la presión del estanque. Si el estanque fuera abierto, sería P1 igual a cero, porque sería la presión atmosférica. Pero aquí no estamos diciendo eso, sino que estamos diciendo que la P1 corresponde a un bar. Luego, no tenemos densidad, no tenemos esta presión, porque esta corresponde a la presión eh, si la cañería estuviera en la parte inferior del estanque, pero como no es el caso, no la tenemos igual a cero. Como no hay velocidad en la parte inicial, en el estanque no hay velocidad de fluido, podemos determinar que es cero, también se elimina de la ecuación y queda igual a la P2, que es la presión de succión en la bomba, por la densidad, por la gravedad, por la altura 2. Y aquí también determinamos que no va a haber velocidades por las pérdidas, menos las pérdidas en las succión y las pérdidas por fricción y singularidad. Entonces nuestra ecuación, primero hay que definir gravedad, la variable de gravedad, el largo. ¿Por qué el largo va a ser L1 nomás? Porque si se fijan la altura, solamente aquí nos están diciendo que la altura que va a haber es esa. Esa se toma como si fuera horizontal y no corresponde al cálculo de la ecuación. Por lo tanto, en esa h solamente va a ser L1. Y aquí está la ecuación. Ya, y finalmente la presión del estanque, que va a ser P1 igual a un bar o 1000, o 10.000, perdón, o 100.000 pascal. Ya, para continuar. Tenemos la presión de succión. Si nosotros hacemos aquí, dejamos solamente esta variable y metemos esta pasa negativa, metemos esta pasa negativa y esta pasa negativa. Por lo tanto, tenemos P1, que sería positivo, menos la pérdida de carga por fricción, menos la pérdida de carga por singularidades, menos esta parte que está aquí, que correspondería a eso, me da que serían 35.198 pascales negativa, o sea, tiene una succión de 0,352 bar, y eso correspondería a la pregunta A. Entonces, presión manométrica en la P2 va a corresponder a menos 0,352 bar. Y ahora pasaremos a la segunda parte, que sería esta parte en rojo. La segunda parte en rojo corresponde a impulsión. Calcularemos la velocidad de impulsión, que consiste en el caudal dividido en el área de impulsión, y me da 8,4882 metros por segundo. Luego calcularemos Reynolds, lo que me da un flujo laminar. Y lo otro. Este programa es muy sencillito porque si yo copio la fórmula y simplemente voy cambiando las variables, me permite hacer los cálculos más rápido. Por eso les recomiendo mucho ocupar este programa. Y aparte aquí les estoy enseñando cómo se ocupan estos. Bueno, ahí está, por ejemplo, pi. Si nosotros hubiésemos calculado el área con ese pi, no hubiese salido más rápido y más preciso quizá. Pero nosotros determinamos que pi era 3,1416, que es lo mismo, creo. A ver, pi es igual. 3,1416. Entonces, era lo mismo, solamente que aquí uno puede ir ocupando todo esto, que por ejemplo aquí tenemos matrices y otras ecuaciones, por ejemplo, logaritmo, seno, coseno, sumatoria, etcétera. Nos va a permitir hacer los ejercicios de manera más simple, incluso si nosotros no supiéramos cómo resolverlo, esto lo resuelve. Y aquí tenemos símbolos y todo. Así que es súper bueno, se lo recomiendo para hacer tareas, para hacer trabajo. Y en específico, este trabajo, yo les voy a enviar el archivo para que ustedes puedan hacer. Bueno, retomemos. Tenemos nuestra velocidad de impulsión, calculamos nuestro Reynolds de la misma forma utilizando esta ecuación, que sería la velocidad por el diámetro dividido en la viscosidad cinemática. Determinamos que dio un flujo laminar, ocupamos la misma fórmula para cálculo de fricción,
Ahora, la diferencia es que vamos a determinar las pérdidas de carga por fricción en la tubería. Largo total de impulsión es más. Sería 1 metro por 1 metro por 0,4 por 2 metros o más 2 metros. Entonces sería en total 6,4 metros. Entonces, ¿qué pasa aquí? Sería 1 metro L2, L2 1 metro, 1 metro L2. Tenemos L3, 0,4 porque son 40 centímetros, a metros son 0,4. Después tenemos L4 que serían 2 metros y 2 metros, ya, ok. Col- el cálculo corresponde a lo que se efectúa ahí. Luego tenemos, tendríamos el cálculo de pérdida de carga por fricción con la misma fórmula anteriormente, el cual nos daría un eh, 4,45 bar. Ahí tendríamos la respuesta C, ok. La respuesta C. Pérdida de carga generada por... Ok. Aquí esta es C. Luego calcularemos la pérdida de carga por singularidad de la tubería de impulsión. Entonces, determinamos los K, sumamos los K, nos da 9,9. Hacemos el cálculo de pérdida de carga por singularidad, nos da, en pascales nos da 3,2,2098 por 10 elevado a la 5. Ya, eso, por ejemplo, aquí, si yo quisiera, yo podría hacer esto. Lo puedo dejar como número entero o le puedo decir un breve exponencial a las 3. Entonces, eso ya es como depende de nosotros. ¿Se entiende? Entonces ya ahí eso se puede ir mejorando dependiendo de nuestro requerimiento. Para dejar, por ejemplo, la letra en amarillo, aquí le ponemos el, el, ¿cómo se llama? El subrayado. Y para aumentar la letra se sube aquí. Muy importante, por ejemplo, yo les voy a mostrar ahora eh, qué pasa cuando yo, por ejemplo, ya. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, muevo arriba de esta la ecuación que me calcula realmente el valor, me sale error? Entonces ahí ustedes tienen que saber prestar mucha atención. Si yo lo pongo a la misma par, me da el resultado. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, le voy a pegar aquí abajo. Y ahora, si yo llego y pongo ya mi variable HK2 y después le pongo igual, me lo va a tirar en pascales. ¿Cómo hice yo para que me tirara en bar? Simplemente voy aquí, le borro y me van a salir estos dos cuadritos. El segundo cuadrito corresponde al como a la unidad. Entonces, por lo tanto, yo pongo aquí bar y me calcula solo el bar. Entonces hace la transformación automática. Eso es lo bueno del programa. Ustedes no tienen que estar ahí transformando todo. No, solamente ponen la unidad que corresponde a la unidad, por ejemplo, si estamos hablando de presión, no vamos a poner, eh, no sé, po, metros. No me va a dar un valor coherente. Pero si ponemos de pascales a bar, claramente ahí sí. También podemos poner fuerza sobre área, también me va a dar fuerza sobre área. Kilogramos fuerza sobre un área. ¿Ya? Entonces, eso. Eh, Ya, continuamos. Ahora aplicamos Bernoulli como lo aplicamos anteriormente. En la presión 2 la tenemos, que era la de succión. Esta no aplica porque vamos a estar calculando no hay como presión ni, o sea, no existe esto, se vuelve cero. Hay velocidad de salida, tenemos el HP de la bomba y eso del otro lado. La presión 3 va a ser justo entrando al pistón. Esto también lo tenemos.
La presión 3 es claramente lo que queremos determinar, entonces tenemos que poner la función o sea, la ecuación en función del P3, por eso le pusimos una X, porque en el fondo no lo tenemos y lo que queremos calcular. Esto sí lo tenemos, esto sí lo tenemos. Tenemos las pérdidas por fricción y tenemos las pérdidas por singularidad. Lo metemos en nuestra formulita, nos entrega en pascales y nosotros simplemente hacemos el mismo procedimiento que hicimos anteriormente para tener la presión de impulsión, que sería la P3, o sea, la presión entrando al pistón, que sería 115 bar, que correspondería a la pregunta F. Después, la pregunta D y E. La potencia de accionamiento corresponde a la potencia, le pusimos como variable pot bomba, que correspondería al caudal por el HB, que está, recordemos, en HP, en fuerzas Power Core, no, sí, pues, en HP, y si multiplicamos el caudal por eso, nos daría en watt. Si queremos convertir de HP a presión, correspondería a 124. Por lo tanto, yo aquí podría decir que tenemos una pérdida de casi 9 bar. A ver, calculemos. Sería eh, HB menos P impulsión. Igual, me lo dan pascales, ¿cierto? Yo le borro aquí la unidad y le pongo en bar. Tenemos una diferencia o sea, una pérdida de carga por todos los componentes de 8,5 bar. Por lo tanto, igual es considerable. Aquí, ¿qué conclusiones podemos determinar de todo este ejercicio que estamos haciendo? Es que si tenemos una bomba, esa bomba va a entregar la fuerza correspondiente al pistón, pero es muy importante los componentes y la cantidad de distancia que hay entre eso, porque vamos a perder presión que en función de lo que nosotros necesitamos va a ser la fuerza que ejerce el pistón, vamos a perder fuerza. Entonces, mientras más cerca y menos componente haya, más va a entregar toda la fuerza de la bomba. Mientras más lejos, más componentes, menos fuerza va a tener. Entonces, es muy importante eso para ustedes como ingenieros mecánicos, porque en el fondo eso les va a permitir decir, ah, ya, mm, en el anteproyecto vamos a decir que tenemos 20, 30 metros de distancia, porque así lo dispone el proyecto. Ah, entonces yo tengo que seleccionar una bomba m- muy alta y hacer el cálculo de pérdida de fricción para determinar, ah, ya, tengo que, por esta razón de pérdida de fricción, por singularidad y de fricción en la cañería, yo voy a seleccionar esta bomba eh, y debido a esta pérdida que se genera por la cantidad de componentes. ¿Ya? Y el ejercicio nos pide que lo tengamos en pascal en bar y principalmente calcular la potencia de la bomba en watt. Y este sería el consumo de la bomba en watt. Por lo tanto, si después a futuro también les pregunta, oye, pero ¿cuántos watts va a ocupar esa bomba para hacer el costeo mensual de lo que gasta el equipo? Va a gastar 18.650 watts. Esa es la tarea, principalmente el análisis que teníamos que hacer y que este es un ejercicio de prueba, claramente, que se va a evaluar y que se va a pedir en las pruebas. Como ven, no es complejo, es sencillo, pero sí es tedioso. Es tedioso porque en el fondo en la prueba ustedes no van a tener este software que les permite calcular el ejercicio con facilidad, ¿ok? Pero lo que sí van a tener va a ser este video donde van a poder estudiar, van a poder repasar y van a tener la oportunidad de hacer una tarea con décimas, la cual corresponde a la siguiente. Considerando los aspectos anteriores, eh, evaluemos el siguiente circuito en donde claramente yo aquí le agregué más distancia de la bomba a la succión, o sea, del estanque hacia la bomba, y más distancia desde la bomba hacia finalmente el pistón. Entonces veamos si es viable hacer este ejercicio y cuánta pérdida
de carga, por ejemplo, ¿cuánto aumenta esto? ¿Ya? Entonces van a hacer las mismas preguntas, no el mismo ejercicio, pero porque aquí aumenta la cantidad de distancia y de componentes, aquí y aquí, y ustedes van a tener que determinar principalmente, eh, hacer los mismos cálculos que ya efectuamos. Eso va a ser todo, ojalá hecho en el programa, en PDF, para que así practiquen en el programa, aunque también les doy la posibilidad de hacerla a mano, pero me gustaría sí que fueran en programa, para que ustedes lo descarguen, lo prueben, lo ejecuten y que se note que aprendieron algo nuevo que les va a facilitar tanto para este curso para otros cursos. Entonces, finalmente, esa es la tarea, este es el ejercicio, van a tenerlo en PDF, se los voy a enviar por correo, y ustedes la idea es que lo revisen y lo ejecuten, lo hagan con la misma metodología que hablamos anteriormente, ¿ya? Entonces, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, por favor, comuníquense conmigo y yo les voy a tratar de ayudar a solucionar su problema. Espero que hagan el ejercicio porque es un ejercicio con décimas. Anteriormente ya hemos hecho ejercicios con décimas y así les facilita y les ayuda a ustedes y así se demuestra también las cosas que yo puedo ir enseñando, que son programas nuevos o programas que ustedes ya pueden haber conocido y que les va a facilitar hacer ejercicio en otros ramos, tanto como en este como en otros ramos. Entonces espero que estén bien, espero que sí haya sido útil y nos vemos en el siguiente video. ¿Ya? Chao.